Pues primero que nada, bienvenidos a la semana I. En este curso que se inscribieron vamos a hacer un curso rápido y ligero del diseño, modelado, manufactura y lanzamiento de boomerangs. Este curso inicialmente pues se diseñó cuando no estaba la pandemia y pues era muy padre que todos nos reuníamos, hacíamos una competencia y ahí había un ganador, el que lo volaba más tiempo, el que volaba más un vuelo más largo, etcétera, ¿no? Pero por cuestiones de pandemia aquí, pues no vamos a poder hacer todas esas actividades, pero básicamente va a ser muy light. Vamos a hacer prácticamente tres sesiones. eh, una sesión, dos sesiones el día de hoy, de hora y media, para que no se saturen, digamos, en esta semana que pues no es tanto de estrés, sino un poquito de relax. Una actividad el día de hoy y el día de mañana hacer otra sesión de hora y media, tal vez menos, para cubrir otro tema. Y luego ya, digamos que lo que queda del miércoles, jueves y viernes lo vamos a dedicar a manufactura en impresión 3D eh, y generar el reporte final, que sería un pequeñito video grupal del vuelo del boomerang. Si no están todos juntos, pues pueden pegar los videos y decir sus reflexiones finales de lo que aprendieron en el curso, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar la presentación. En esta primera sesión vamos a hablar sobre un poquito de la teoría del funcionamiento y la dinámica del boomerang. Y en la siguiente hora vamos a hablar sobre el software CAD, específicamente software libre, porque yo soy una persona que devota al software libre. No me gusta tener que comprar un software que es pues a veces le ponen un precio muy alto y dependes de una institución como el TEC para tener las herramientas. Entonces, a mí me gusta trabajar con lo que es el software libre, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver que en este curso podemos diseñar y manufacturar el, el, el boomerang sin necesitar un software como lo es Autodesk, Inventor o SolidWorks, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces el objetivo de la semana y básicamente son estos tres, como les decía: conocer la dinámica del boomerang, hacer un diseño sencillo, es prácticamente generar la geometría para poder definir una trayectoria de retorno considerando un radio circular específico, ¿sí? Y también vamos a hablar de lo que es la generación de la topología, de la manufactura a través de impresión 3D, la cual se puede hacer en el TEC. Ustedes pueden utilizar un servicio propio, o si ustedes cuentan con una impresora, también lo pueden hacer por su cuenta, ¿sí? Esos van a ser los objetivos básicos de la semana, ¿sí? Entonces, les decía, en la agenda van a ser dos sesiones: introducción al CAD el día de hoy, una actividad de la generación de la geometría. Ustedes me van a entregar dos boomerangs diferentes. Y el día de mañana vamos a hacer la introducción a la impresión 3D para utilizar esas geometrías que generaron el día de hoy para mandarlas a una impresora 3D y manufacturar los boomerangs, ¿sí? Esa sería la actividad 2. Entonces serían dos actividades y ya jueves y viernes sería pues esperar a que terminen de imprimirse los boomerangs y hacer el reporte final, que les digo son un video y las reflexiones, ¿sí? Bien. Pues la agenda de Sí, sí, dime, ¿alguna duda? Eh, ¿qué software vamos a estar usando, profe? Ahorita se los voy a explicar cuando hablemos con la introducción del CAD. Incluso tal vez en el break, un poquito antes, tal vez se los indico para que lo vayan bajando.
Se llama FreeCAD. No sé si alguien lo ha escuchado. Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a utilizar FreeCAD, pero más adelante les platico más a detalle de cómo va a funcionar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. Muy bien, entonces, para esta primera sesión vamos a hablar de lo que es la introducción de mi persona, unas 2 filminas, orígenes del boomerang, la dinámica del boomerang, algunos marcos de referencia que se necesitan, la cinemática y lanzamiento de boomerang típico de un ser humano, la teoría de elemento de aspa, conocido como Blade Element Theory, y se va a hacer la asignación de la práctica, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces, para los que no me conocen, porque creo que hay algunos que sí me conocen, mi nombre es Arturo Delgado Gutiérrez, yo soy IFI del TEC, me gradué en el 2008 y tengo una maestría y un doctorado en la MIE y la de Ciencias de la Ingeniería, ¿sí? Mi especialidad aquí en el TEC es de investigación en fuentes renovables específicamente y en simulaciones CFD, ¿sí? Entonces he trabajado en la cátedra de energía eólica acá en Monterrey, haciendo desarrollo de modelos computacionales en MATLAB, en Scilab, en ANSYS, COMSOL, que son algunos softwares comerciales. Bueno, Scilab, ¿no? Ese es software libre. Y desarrollo de código en lenguajes de programación como C, C++, Python, entre otros, ¿sí? Entonces he trabajado desde lo que es análisis modal experimental, CFD, análisis estructural, acústica, entre otras ramas de la mecánica, ¿sí? Pero bueno, básicamente es un resumen rápido para que me conozcan. Y vamos a hablar tantito de lo que son los orígenes del boomerang, ¿sí? Entonces, el boomerang a simple vista, pues parecería que es una vara sencilla, parecería que es un objeto que su funcionamiento es muy sencillo. Sin embargo, el funcionamiento no lo es. Tiene ahí prácticamente dos conceptos conectados, acoplados del funcionamiento de la trayectoria, digamos, del boomerang, ¿sí? Ya digamos que desde hace más de 10.000 años se detectó que gente nativa de Australia utilizaba este tipo de artefactos. Incluso otras civilizaciones también los lograron desarrollar, como en Egipto. Incluso también se puede encontrar, a ver, ¿alguien quiere entrar? ¿Ya? Sí. En la tumba de Tutankamón se encontraron algunas especies de boomerangs, ¿sí? Pero digamos que los nativos de Australia son los a los que se les atribuye el boomerang que, que genera una trayectoria que regresa hacia el que lo lanza, ¿no? Entonces, ya tiene mucho tiempo de que el uso de boomerangs eh, se ha, se ha, este, se ha generado ahí. Por lo general, dicen que los utilizan para lo que es caza, pero en realidad la mayoría del tiempo lo usan más para lo que es recreación, deportes, entre otros, entre otras actividades, ¿no? Ya actualmente hay muchos tipos de boomerangs, diferentes geometrías, de 2 aspas, el típico en forma de B, el de 3 aspas como un spinner, entre otros. Hay algunos, ahorita vamos a ver otros, por ejemplo, los spinners,
los que son tipo banana, que estos son muy parecidos a lo que es el australiano, el boomerang australiano. Aquí hay otros ejemplos, el omega, el golem, el L-boomerang, uno como de gancho, entre otros, ¿no? Y como les decía, este artefacto se utiliza mucho para recreación o a veces incluso en deportes. Y si ustedes se van a Wikipedia pueden encontrar esta lista de los récords mundiales con diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo tarda un boomerang en estar en el aire. Esto sí es sorprendente, digamos que el récord por un estadounidense en 2010 aventó un boomerang que duró más de 6 minutos en el aire. Entonces eso pues es demasiado tiempo, no es digamos que un break de la sesión de hoy, vas y regresas, te tomas un cafecito y ya regresó el boomerang. Entonces es demasiado tiempo por lo mismo de que tiene dos efectos ahí que permiten que el boomerang se mantenga en el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces hay otros récords, por ejemplo el de larga distancia, incluso puede llegar hasta 400, digo hasta 240 metros de distancia, ¿sí? Entre otras actividades y récords que se pueden mostrar en esta tabla, ¿no? Pero bueno, ya suficiente de lo que es la historia y de algunos datos curiosos. Vamos a hablar de lo que es la dinámica del boomerang. Básicamente, el boomerang se puede definir con dos fenómenos, dos ramas que están acopladas de la dinámica. Una es la conservación del momentum angular, que son los efectos giroscópicos, y la otra es la aerodinámica, que son las fuerzas de sustentación y arrastre de un perfil asimétrico. Entonces, de aquí, ¿alguien de ustedes ya conoce el concepto o se ha familiarizado con el concepto de efecto giroscópico? No, profe. No, Nada profe. más conozco un poco de las fuerzas de sustentación y arrastre. Ok. Pues sí, digamos que el efecto giroscópico es el que está más, digamos que no es tan intuitivo, incluso puede ser, pues hasta pareciera magia, ¿no? Pero digamos que es básicamente la conservación del momentum angular. Y lo han vivido durante su vida, probablemente. Si no se han subido una bicicleta, pues entonces no, pero yo creo que la mayoría se ha subido una bicicleta. Eh, es la razón por la que una bicicleta no se cae cuando está en movimiento, ¿sí? Entonces, como se fijan en la figura de arriba, si tú tienes, por ejemplo, la llanta de una bicicleta estática y la tienes, digamos que en forma vertical y la sueltas, se va a caer para uno u otro lado, ¿ah? ¿Sí? Entonces, imagínense que la llanta, cuando se cae, tiene digamos, un giro en un eje de los tres ejes de las tres dimensiones, cuando se cae, ¿va? Bueno, si tú tienes la llanta girando y, y la sueltas, digamos, si la tuviera suspendida y la sueltas, se debe de generar un momento adicional. Digamos que tú tienes un eje, la llanta está girando en un eje, se cae en otro eje, para que se conserve el momento angular se tiene que generar otro momento para que se haga ese balance de momentos. Entonces, por esa razón, cuando una bici tú la sueltas y va avanzando, no se va recta, va agarrando una trayectoria circular, ¿sí? Porque la llanta está girando en un eje, se está cayendo en otro eje y tiene que
girar en el otro eje. Entonces hace esa curvatura. ¿Ah? Entonces básicamente eso es lo que hace el boomerang en una parte. En una parte, cuando lo avientas, debido a que hay ahí dos momentos, uno que es el que está girando y el otro que es por las fuerzas aerodinámicas, se genera un momento para conservar el momento angular y de esta manera se hace esa trayectoria circular, ¿sí? Entonces eso es una pequeña introducción de esos dos conceptos básicos y fundamentales de la dinámica del boomerang. Para entender bien lo que es la matemática, necesitamos conocer lo que son o definir prácticamente dos marcos de referencia. Si alguien de ustedes trabajó con robótica, o tal vez le interesa la astrofísica, o cuando tienes diferentes componentes en movimiento, es es muy común y muy frecuente que utilices dos o tres marcos de referencia y de alguna manera definir un cuerpo, cómo se relaciona con un marco de referencia fijo, con los ángulos de Euler, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que tenemos dos sistemas de referencia, un sistema inercial que es, digamos que el mundo, ¿no? Es un plano que no se mueve. Ya sabes que es para adelante, para la izquierda y para arriba, ¿no? Esos serían tus ejes, tu eje coordenado del sistema inercial, ¿sí? Si tú tienes un cuerpo y el cuerpo tú lo rotas en la definición de un sistema coordenado de un cuerpo se puede correlacionar con el sistema inercial a través de tres ángulos que le llaman los ángulos de Euler, ¿sí? Entonces, es al principio difícil de entender, pero luego ya cuando lo vas practicando y practicando, vas entendiendo cómo funciona estos tres ángulos de Euler. Básicamente, tienes, el primer ángulo es el ángulo de phi, que rota en esta dirección. Luego haces una operación de rotación en el ángulo de θ y finalmente haces una rotación en el ángulo de psi, ¿sí? Entonces, si se fijan, esas rotaciones se hacen siempre en el objeto, ¿sí? Entonces, aquí se fijan, cuando inicia la animación se mueve en phi y luego se mueve en θ y luego gira en su propio eje con psi, ¿sí? Lo pueden ver también acá con el boomerang. Si el boomerang lo tienes en el plano horizontal, o sea, si estuviera en el piso, primero le das una rotación en psi y luego le das una rotación en θ, que es con respecto a la vertical, y luego ya le das una rotación con respecto a sí mismo, que es la del giro. Entonces, sabiendo esto, podemos ver fácilmente que psi es el ángulo, digamos que del giro del boomerang, ¿sí? Z sería con respecto a la vertical, como si fuera la orientación con respecto a cómo lo pudieras aventar. Si digamos que tienes tú aquí la cabeza de la persona, o bueno, de este lado, la cabeza de la persona, lo tienes agarrado con la mano derecha, este ángulo te dice qué tan inclinado con respecto a la vertical lo tendría, ¿sí? O con respecto a la horizontal también, ¿sí? Esto es importante porque en, en el cálculo, en el lanzamiento de un boomerang, dependes de un rango de ángulos con respecto a la vertical, en el que el boomerang funciona correctamente y fuera de ese rango ya no, ¿sí? Y también es importante para conocer que este ángulo es el ángulo de rotación del boomerang, de cómo está girando, ¿sí? Ok, bien. Y este de aquí, finalmente, es el ángulo con el que va dando la vuelta a la trayectoria eh, de- del boomerang para que regrese hacia ti, ¿no?
Entonces, gira sobre su propio eje, este es con respecto a la vertical y este es el ángulo con respecto a la trayectoria larga. Ujú. Bien. Entonces, las ecuaciones de Euler utilizando este sistema de referencia, también en aeronáutica se utiliza. Se puede hacer esta relación entre los tres momentos del cuerpo, como se ve aquí en esta figura, están interconectados. Si tú tienes en movimiento esta rueda y si lo giras en una dirección, se va a girar en la otra para compensar, ¿sí? Esto también lo pueden sentir cuando tienen, por ejemplo, una secadora o cuando tienes un taladro en la mano o cuando tienes un disco duro de esos que están girando, no de estado sólido, y lo mueves, sientes por ahí un momento como que te está girando de alguna manera, sientes ahí un efecto extraño. Bueno, es eso, es la conservación del momentum angular, ¿sí? Y aquí pues en esta les recomiendo que vean ahí en YouTube, en el Veritasum, el video de los efectos giroscópicos. Que si se fijan aquí, pues es lo mismo. La llanta no se está cayendo. La llanta por lo mismo de que está girando, se va a caer y la razón por la que empieza a dar vueltas así es porque está cayendo con respecto a la gravedad. Con respecto a la gravedad se genera un torque generando un momento en otro eje y se empieza a hacer ese giro, ¿sí? Entonces ese efecto a mí se me hace en particular muy extraño, pero muy interesante. Ujú. Bien. Entonces aquí nada más algunas definiciones de las rapideces eh, angulares, dependiendo de lo que son los ángulos y las razones de cambio de los ángulos de Euler. Ok. Entonces, en un resumen de cómo se lanza un boomerang, algunas definiciones básicas. Primero que nada, hay que definir que la velocidad rotacional o la rapidez angular está relacionada con la velocidad, digamos, tangencial de esta manera, ¿sí? Es decir, que si tú multiplicas la velocidad rotacional de giro con respecto al radio del boomerang, o si tuvieras tú una pelota, el radio de la pelota, debe ser igual a la velocidad tangencial en la punta o en la superficie, que es v, ¿sí? Entonces esto v, luego la vamos a igualar a la velocidad a la que se está avanzando el boomerang, ¿sí? Entonces, ya hay gente que perfecciona el giro, el tiro de un boomerang, y se ha dado cuenta que el ángulo, el rango de ángulos para aventar un boomerang está entre 70 grados y 80 grados. Vamos a regresar tantito para que traten de entender ese rango. Si vemos aquí, otra vez, tenemos este boomerang en la horizontal. Si lo giramos en la horizontal con respecto a este, tenemos que girarlo entre 70 y 80 grados, ¿sí? Entonces, si se fijan, es prácticamente aventarlo de manera vertical, ¿sí? No se avienta de manera horizontal, se avienta entre 70 y 80 grados, o digamos que entre 30 y 20 grados si lo mides desde tu cabeza, ¿sí? Así es como lo tienes que aventar. Eh, en el artículo en el que me estoy basando, que es el de Basberg, que es del 2014, lo correlacionan con cómo se tira un hacha. O sea, el hacha en los deportes digamos que cuando quieres eh, competir para atinarle hacia un tronco, el hacha no la avientas horizontal, la avientas vertical. Bueno, el boomerang más o menos es lo mismo, nada más que tienes esa ventana entre 70 y 80 grados con respecto a la vertical. Ujú. Así, ¿ok? Entonces, aunque hagas un buen boomerang, es probable que no, si no lo avientas bien, no va a funcionar.
Y si lo agarras de manera incorrecta, también, pues todo el efecto se hace hacia el otro lado y en vez de volar hacia arriba, se vuela hacia abajo y se estrella, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué, porque no es el perfil, digamos, del boomerang no es simétrico, ¿sí? Tiene un lado, el boomerang tiene un lado, ¿sí? Entonces, cualitativamente hablando, se puede decir que, digamos que si tú avientas una pelota de béisbol o una pelota de básquetbol, etcétera, por lo general, la velocidad o la rapidez angular, la velocidad rotacional, es prácticamente la misma en la punta que la de la velocidad con la que la avientas. O sea, es decir, que tú lo avientas y tiene un giro que le puedes dar casi prácticamente el mismo, la misma componente de rapidez o la misma magnitud de la rapidez, ¿sí? En el caso de un boomerang se ha encontrado que no es el caso. Más bien cuando tú avientas un boomerang, la rotación o la velocidad tangencial con respecto a qué tan rápido va en la translacional es del 85%, ¿sí? O sea, si tú lo avientas a 10, digamos 10 metros por segundo en la trayectoria, a lo más vas a hacer que gire con una velocidad rotacional de 8.5, ¿sí? Bien. Así que para hacer un poquito más sencillo los cálculos y digamos que de manera que podamos abarcar muchos diseños, podemos definir una rapidez adimensional o velocidad rotacional adimensional que le llaman chi 0, y es básicamente la relación entre lo que es la velocidad rotacional y dividido entre la velocidad con la que lo lanzas. Y es 0.85. Entonces, básicamente es dividir esto y de esta manera lo estás normalizando. Y con esto ya, independientemente del tamaño del boomerang, esta relación se cumple, ¿no? ¿Sí? Dato curioso, el ser humano promedio lanza con una velocidad de más o menos 60 millas por hora y con una frecuencia de giro de 10 Hz, ¿sí? Eso es el, digamos, promedio de una persona, ¿no? A 100 kilómetros por hora puedes aventar un boomerang y la frecuencia sería de 10 Hz, ¿sí? En este caso, pues serían que 600 RPM más o menos. Pero bueno. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la aerodinámica. Para esto, ok, vamos a utilizar lo que es la teoría de elemento de aspa, ¿sí? Que se llama Blade Element Theory en inglés, o a veces le llaman Blade Element Momentum Theory. Y digamos que si nos posicionamos en una de las aspas del boomerang, porque el boomerang puede tener dos, puede tener tres, puede tener cinco aspas, podemos definir un diferencial del aspa para conocer cuáles son sus características con respecto a la aerodinámica, con respecto a las fuerzas resultantes la fuerza resultante, que es la suma de sustentación y la de arrastre, ¿sí? No vamos ahorita a meternos con la gravedad, pero si quieren hacer un análisis meticuloso, pues tendrían que considerarla también. Incluso tampoco nos vamos a meter con el arrastre el día de hoy. Eh, entonces, si nos enfocamos en un segmento de aspa, podemos definir que dependiendo del perfil aerodinámico, uno puede tener diferentes fuerzas de sustentación, ¿sí? Ahora, una pregunta rápida para los que tal vez saben de aerodinámica. Si yo tuviera un perfil que tiene un ángulo de ataque de 0 grados, o sea, quiere decir que está alineado con la velocidad, o sea, como si fuera un avión que va derechito, y las alas están derechitas.
Y el perfil aerodinámico es simétrico. ¿Hay o no hay una sustentación, una fuerza de sustentación? Pregunta rápida. Yo no sé, profe, la neta. Entonces, digamos que para que haya una sustentación, debe de haber una cierta asimetría, ¿sí? Digamos que si tú tienes un perfil aerodinámico que es simétrico, la diferencia de presión en la parte de arriba y de abajo te genera, no te genera una fuerza resultante de sustentación, ¿sí? En el caso de un perfil aerodinámico que tiene una especie de asimetría, te genera variaciones de presión, de manera que se genera una fuerza de sustentación, ¿sí? Entonces, los nativos de Australia y otras civilizaciones se dieron cuenta de eso y cuando trabajaban con la madera, hacían formas de este tipo, ¿no? O sea, trataban de hacer los planos de abajo y de arriba con una cierta curvatura, ¿sí? De esa manera se dieron cuenta que había una fuerza de sustentación, ¿ok? Entonces, uno puede considerar que dependiendo de la geometría del perfil aerodinámico bidimensional, digamos que una sección transversal del aspa, em, puedes definir un coeficiente de sustentación, ¿sí? Si es simétrico, pues este coeficiente es de 0. Si es asimétrico, no es 0, ¿sí? Entonces varía dependiendo de la geometría, ¿sí? Si se fijan, este perfil, pues es el mismo, muy parecido al de un avión, al de una turbina de viento, al de los álabes de un motor de reacción, etcétera, ¿no? Y ese coeficiente puede cambiar dependiendo de la posición en la que se encuentre, ¿verdad? Puedes tener un perfil diferente en diferentes puntos del aspa y puedes tener una sustentación que varía con respecto al radio y con respecto al ángulo de ataque, ¿sí? Em, si tú tuvieras un perfil aerodinámico en esta dirección, no es lo mismo que si lo tuvieras a un ángulo de ataque diferente, ¿no? Si digamos que la velocidad viene en esta dirección, si el perfil aerodinámico tiene un ángulo de ataque con respecto a eso, hay una variación em, de la sustentación, ¿sí? Estoy buscando una gráfica, pero no la puse, pero bueno, digamos que si nosotros tenemos aquí una pequeña gráfica del ángulo de ataque, sí podríamos tener una sustentación que hace esto, ¿sí? Digamos que este puede ser el coeficiente de sustentación de este perfil. Entonces, por la simetría, cuando tienes un ángulo de ataque de 0, sí existe una sustentación. Conforme vas aumentando el ángulo de ataque, se empieza a incrementar la sustentación y luego llegas a un punto en el que se cae. Le llaman stall. Es una posición stall. Cuando tienes el perfil aerodinámico ya a un ángulo muy, digamos, considerablemente alto, pues ya se genera una burbuja, una separación del fluido y el efecto de la sustentación cae, ¿sí? Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega a un ángulo crítico de ataque y luego se cae, ¿sí? Esto lo utilizan también los aviones y las turbinas de viento para sistemas de protección. Cuando las frenan, si se fijan en las turbinas de viento, cuando están operando, digamos que el aspa está alineada con la rotación de la turbina
y cuando lo frenan, le cambian el ángulo para que se frene y baje la sustentación, ¿sí? Ahora, es fácil ver que la velocidad que percibe el perfil depende de la velocidad rotacional, que ya habíamos dicho ahorita, el ángulo de giro, como lo habíamos visto en el ángulo de Euler, es psi, ¿sí? Entonces, nosotros podemos considerar que la velocidad que percibe el aspa depende de en qué posición te encuentres en este ángulo, ¿sí? Entonces, si psi vale 0, es decir, que el aspa esté así, se fijan que la velocidad en un segmento de aspa que percibe, es decir, esta de aquí, es el coseno de la velocidad del aire o a la velocidad a la que va el boomerang, que sería b. Entonces, coseno de 0, pues es b, ¿sí? Pero se le agrega también una velocidad o una rapidez que depende de qué tan rápido está girando multiplicado por la posición en el segmento en el que nos encontremos, ¿verdad? Si estamos a 90 grados, pues este término se va y solamente tienes el término de la velocidad rotacional. Esa sería la velocidad que estaría percibiendo el aspa. Y si estás del otro lado, pues ahora sí que estás viendo una resta entre lo que es la velocidad del viento y la velocidad rotacional, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve negativo el coseno y digamos que disminuye. Entonces eso es importante porque eso genera una asimetría en la fuerza de sustentación en un boomerang y es el causante de la generación del otro momento, ¿sí? Un momento se genera en este eje, en el eje Z, debido al giro del boomerang, pero debido a que tienes una diferencia de sustentación, ahorita lo vamos a ver en otra figura, se genera si tuviéramos un eje en esta dirección, se generaría un torque por la diferencia de sustentaciones en los dos lados debido a que no es simétrico el funcionamiento aerodinámico del boomerang y de las aspas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero bueno. Un poquito de más ecuaciones. No le tengan miedo. Si nosotros hacemos una integración, es decir, si sumamos la contribución de todos los diferenciales del aspa, una sumatoria continua es una integral, y consideramos que la fuerza o el diferencial de fuerza está dado por esta, déjenme, me regreso. Si consideramos que este es un diferencial de fuerza de sustentación y lo integramos en toda la aspa, nos damos cuenta que insertamos esta función aquí, insertamos esta función aquí. Si quieren ver, les proporciono el artículo de todo el detalle, no lo vamos a hacer aquí, pero podemos encontrar una expresión de cómo se comporta la sustentación de una de las aspas, ¿sí? Para la posición angular en la que se encuentra el aspa, ¿va? Y habíamos visto esta xi, que era la velocidad rotacional adimensional, ¿sí? Habíamos visto que xi es igual a omega r entre v, ¿sí? ¿Ok? Que para fines prácticos, este debe valer para nuestro caso 0.85, como hemos dicho, en el 85% de la velocidad de lo que lo lanzas es la velocidad de rotación, ¿sí? Si nosotros integramos ahora esta ecuación, que cabe destacar que aquí simplemente la Q es
un medio de 2 ρ. Y aquí simplemente lo sustituimos. ¿Ok? Aquí este CDR se convertiría en tu superficie, si se fijan. C es esta dimensión y R es esta dimensión, entonces tienes una superficie. ¿Ah? Entonces esa es la superficie de aquí. Y Q simplemente es esta factorización de un medio sobre ρ. ¿Sí? Para más detalles vean el artículo. Se los voy a proporcionar más adelante. Pero bueno, si integramos esto a lo largo de un periodo, ¿sí? De 0 a pi, podemos encontrar esta expresión bien sencilla que nos dice que la sustentación promedio de un aspa de un perfil es dependiente de las propiedades del coeficiente de sustentación y de la velocidad rotacional adimensional, ¿sí? Y obviamente de la geometría del aspa, ¿sí? El ancho, el largo, digamos la superficie efectiva del aspa, ¿sí? Y depende obviamente de la densidad del aire, que esa es alrededor de 1.20 y tantos para temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, ya pudieras tú calcular la sustentación de un aspa con esta expresión, ¿sí? Si tú defines qué perfil vas a usar y conoces su coeficiente de sustentación. Obviamente, si tienes 3, 5, 9, 20 aspas, pues esto tendríamos que multiplicarlo por el número de aspas. ¿Ok? Ahora, más adelante, lo mismo lo podemos hacer ahora para el momento producido como una especie de brazo de palanca por cada diferencial del aspa, ¿sí? Es decir, si tú tienes el diferencial aquí y estás alejado del centro, pues obviamente hay una sustentación que está, digamos que saliendo del plano. Aquí no parece que está saliendo del plano, pero digamos que si consideramos que este es el eje Z, aquí estaría la sustentación diferencial. Pues se genera un torque, ¿sí? Se genera un torque y si tú integras a lo largo de todo la revolución, podemos obtener un torque final que también solamente depende de coeficiente de sustentación, la velocidad rotacional adimensional, las propiedades geométricas, la densidad del aire, etcétera, ¿no? Son dos expresiones bien sencillas. Pero esta no la vamos a usar tampoco. Estas dos las vamos a combinar y vamos a llegar a una expresión más, ya más compacta, ¿sí? Entonces aquí les decía, lo podemos, en esta figura podemos entender un poquito más de cómo está la conservación de momentum angular. Digamos que tenemos en el eje amarillo, tenemos cómo está girando el boomerang, ¿sí? En el eje verde, tenemos el momento que se genera por la diferencia de sustentaciones. No le vamos a hacer caso al arrastre, solamente nos vamos a enfocar en la sustentación. Entonces se genera un torque por esa asimetría en la fuerza de sustentación y debido a eso se tiene que generar un torque para conservar el momento angular en este eje, ¿sí? De alguna manera se tiene que girar ligeramente, ¿no? Entonces, si esto lo vieras vertical, esta sería como una llanta de bicicleta, está girando, digamos que en contra de las manecillas del reloj, en este eje, así como está en la figura, ¿sí? Si por el hecho de que se va a caer por gravedad, como ven aquí,
se genera un momento que hace que la bicicleta se vaya rotando, se vaya girando ligeramente a la izquierda, ¿no? Entonces es el mismo efecto similar, ¿sí? Entonces, utilizando las ecuaciones anteriores, el autor del artículo, Wahlberg, llega a una expresión bien sencilla para conocer el radio de la trayectoria de un boomerang, ¿sí? Si nosotros consideramos ahora para el ángulo de phi, que si se acuerdan les había dicho, psi es el ángulo de giro del boomerang, zeta es el ángulo con respecto a la vertical, como lo tiras, psi es el ángulo de la trayectoria, ¿sí? Entonces es, digamos que si tú estuvieras, digamos que tú estás aquí, visto desde el cielo, visto desde un dron, digamos, y tú tienes el boomerang, aquí tienes el boomerang, y lo avientas, va a haber una trayectoria, va a haber un radio de trayectoria, ¿sí? Que va a hacer que el, em, el boomerang vaya y regrese, ¿sí? Entonces, ese ángulo es equivalente al ángulo de psi, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que B, con el que lo avientas, es igual a, como si fuera la omega R en este caso, pero este caso sería phi punto, la velocidad en este ángulo, por R, ¿sí? Ok. Entonces, utilizando esta relación o restricción en tu modelo, puedes definir que el radio de trayectoria es prácticamente, está en función de la masa, ¿sí? Está en función de la densidad del aire, está en función de del ancho y el largo del aspa multiplicado por el número de aspas, digamos que es la superficie efectiva. El coeficiente de sustentación, dependiendo del perfil, les digo, si es simétrico, pues si este vale 0, pues esto ya dice que el radio de trayectoria es infinito, es decir, nunca va a regresar, ¿verdad? Pero si el coeficiente de sustentación va incrementándose, quiere decir que la trayectoria del radio va a ser más chico y va a regresar más rápido, ¿sí? Entonces, con esta ecuación, bueno, para terminar, tiene aquí la velocidad rotacional adimensional. Entonces, esta ecuación es la ecuación que vamos a utilizar para hacer el diseño o para saber cuál es la trayectoria de nuestro boomerang, ¿sí? Más bien vamos a hacer no vamos a hacer una ingeniería directa, va a ser como una ingeniería inversa. Nosotros le vamos a dar valores y vamos a tratar de entender cuál es la trayectoria. Entonces, dependiendo de la masa del boomerang, ¿sí? Me cambio el color. Si tú lo haces de plomo o lo haces de madera o lo haces de plástico o lo haces de metal, va a afectar al radio de la trayectoria. Es decir, entre más pesado, ¿sí? Te va a permitir que el radio de curvatura sea más corto, ¿sí? Pero hay otros efectos del otro lado, ¿sí? Más bien, entre más ligero, entre más pesado se hace, el radio de trayectoria se hace más largo, ¿sí? La densidad del aire, pues esa no la cambias, a menos de que quieras volarlo en otro planeta, así como el rover que utilizan en Marte. eh, Tuvieron que utilizar otras ecuaciones cuando trabajaron con el rotor, por lo mismo de que la densidad es diferente. Entonces, pero bueno, no vamos a salir de tema. Si lo haces más ancho, tienes una mayor fuerza de sustentación, obviamente, pero está altamente correlacionado con la masa, ¿verdad? Entonces aquí como que están peleándose
la masa y la superficie efectiva, ¿sí? Si aumentas el coeficiente de sustentación, reduces el radio de trayectoria y obviamente la velocidad. Digamos que si tú, acuérdense que Xi es omega R sobre B. Entonces, si la velocidad rotacional es 0, quiere decir que esto se hace 0 y esto se hace infinito y otra vez, pues nunca va a regresar. El efecto del giro es crucial para que gire, para que regrese el boomerang, ¿sí? ¿Ok? Entre más rápido gira, la trayectoria es más pequeña, el círculo es más chiquito, ¿sí? Ok. Si la velocidad es muy grande, también esto se hace 0, ¿ah? Y pues la aventaste muy lejos y ya no va a regresar, ¿ok? Pero bueno, digamos que con esos parámetros podemos jugar para diseñar un boomerang, ¿sí? Entonces, pues fíjense, me fui rápido y con esto podemos abarcar ya toda la teoría. Vamos a hacer un pequeño resumen. Nada más, en pocas palabras, pudimos obtener un radio de trayectoria con esta ecuación, ¿sí? El cual solamente depende de la masa. Ahí. Regresa. La masa, la densidad, la superficie efectiva, el coeficiente de sustentación y la rapidez rotacional, que como les decía, pues lo podemos considerar como 0.85, ¿sí? Este de aquí. Entonces, básicamente con eso podemos entender el funcionamiento del boomerang. Hasta aquí, ¿alguien que tenga una duda, comentario? No, prof. Todo bien. Ok. Entonces, si quieren revisar más a detalle este tema, hay un... ¿dónde está esto? Vamos a algo de aquí. Déjenme lo busco. Hay un video precisamente, incluso también, déjenme lo pongo. Este es el artículo que les decía. Está un poquito más detallado. Se llama Boomerang Flight Dynamics. ¿Sí? Que lo escribió John Basler. Creo que fue en el 2000, fue 2012, de hecho. Creo que el video que vi lo presenta en el 2014, pero bueno. Aquí viene más a detalle lo que son los ángulos de orientación de Euler, ¿sí? Sí, viene al final, si se fija, acá podemos ponerlo. Estas son las figuras, vienen al final del artículo. Aquí pues prácticamente me basé de este artículo para darles esta presentación. Él hizo algunos experimentos con luces estroboscópicas y puso algunos LEDs en el boomerang para ver la trayectoria que sigue el boomerang. Aquí se ve claramente la frecuencia con la que está girando y la precesión, ¿no? Digamos que la trayectoria, la que está girando en ese pad circular si lo vieras desde arriba, ¿sí? Entonces viene aquí más explicado lo que son la cinemática, algunos de los conceptos que les decía. Presenta un modelo viejito
con el que puedes obtener lo que es la sustentación y el torque promedio. Aquí viene más a detalle lo que es la teoría de elemento de Aspa. Llega a estas mismas ecuaciones que les mostraba para la sustentación promedio, para el coeficiente de sustentación promedio, el momento o torque promedio, y finalmente el radio de curvatura que llega a esta última ecuación, que es la que estaremos utilizando, ¿sí? Entonces, ok. Les decía que, déjenme, se los pongo aquí de una vez. Igual y se los pongo en el chat. Para... esto. Entonces, este es su explicación. Aquí pueden ver su presentación directamente de él, ¿sí? Y al final tiene algunos videos donde está haciendo algunos lanzamientos de boomerang. Un boomerang comercial, el cual te permite ver el funcionamiento de esa precesión producida por la geometría del aspa, ¿sí? Bien. Entonces les voy a poner este link en el chat. Chat. Ok. Entonces, pues a lo mejor, digo, ahorita nos aventamos una hora, tal vez podemos alcanzar a ver un poquito antes de hacer un break, lo que es la introducción al CAD. ¿Les parece o quieren hacer un break? ¿Ya se cansaron? Yo ando bien, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción al CAD, muy sencilla, y le vamos a ir adelantando para que vayan descargando el software que vamos a utilizar, ¿sí? Ok. Entonces, la agenda para esta presentación, que iba a ser la siguiente sesión, pero digamos que la vamos a adelantar. Vamos a hablar tantito de qué es el software CAD, qué softwares existen comercialmente, qué software son los que em, eh, software libre que vamos a utilizar. Y vamos a hacer una demostración de cómo funciona y al final hacer una asignación de una práctica, ¿sí? Que vamos a hacer en equipos. Entonces, el CAD, ¿alguien ya ha trabajado con CAD? Me imagino que sí, todos ustedes son de que ya últimos semestres. Yo apenas ando en quinto, pero no, sí, yo ya trabajé con CATIA, con un poco de ANSYS y con Solid. Ah, perfecto. Ok. ¿Alguien más o no están familiarizados con el software CAD? Sí, profe. Ok. Bueno, para los que no, pues CAD viene de dibujo asistido por computadora y se utiliza en diferentes áreas de ingeniería y arquitectura para diseñar y modificar geometrías de cualquier complejidad, en 2D y en 3D, ¿sí? También el software CAD pues, se ha utilizado últimamente con el poder de cómputo que tenemos para hacer simulaciones estructurales, para conocer el esfuerzo y las fuerzas mecánicas a las que es sometida una estructura, ¿sí? También es utilizado para modelos que no solamente son estructurales, también puede ser para modelos térmicos,
modelos fluidos, acústicos, electromagnéticos, entre otros, ¿no? De la lista de software que hay, pues hay de muchos sabores y colores. Con respecto al software comercial, como mencionaban ahorita, decían el CATIA, Inventor, SolidWorks. Por ejemplo, el AutoCAD es uno de los primeritos que se utilizaba mucho en lo que es arquitectura y luego se fue usando también para diseño de componentes en 2D y en 3D. Autodesk OnShape, Invent, profe. perdón, OnShape también. OnShape, no lo he escuchado. De qué compañía será? Lo utilicé en un laboratorio y de hecho ahí hicimos un perfil aerodinámico Ah, ya. y de ahí mismo bajamos, bueno, descargamos el código G para poder imprimirlo en 3D. Ah, ya. Se escribe como de forma OnShape o cómo se escribe. Sí, profe, literal, OnShape. Ah, mira, lo voy a investigar. ¿Es software comercial o software libre? Libre. Ah, perfecto. Muy bien, lo voy a checar. Porque no lo tengo en el radar. Comerciales está Inventor, que está muy completo. SolidWorks es creo que el que más se usa aquí en el TEC. Creo que esta licencia incluso la puedes conseguir en el Tecnológico de Monterrey. De alguna u otra manera. Solid Edge es como un hermanito también creo que de SolidWorks. CATIA es otro. También es de los de la vieja escuela. NX creo que es particular de Siemens. Se utiliza también para la manufactura de las piezas, obviamente en Siemens, y también se extendió a otros, a otras compañías, ¿no? Bien. Y como les decía, yo soy muy devoto de los softwares comerciales porque pues todos estos, si checas cuánto cuestan, pues sí son un ojo de la cara o dependes de, tal vez ya la compañía en la que trabajas es para industrias grandes, ya puedes conseguir la versión, la cual no es tuya, es de la empresa. Entonces yo la verdad es que como hago investigación y no me gusta depender de una institución o de una industria, de una compañía, decido mejor meterme entre las ramas, que a veces es complicado, pero pues digamos que es un workaround de impedir o no necesitar de una licencia, ¿no? Entonces, de software FreeCAD, software libre, podemos considerar lo que es OpenSCAD, que son softwares paramétricos para generar superficies. iSketch creo que se llama, no sé si es el de Google. Está FreeCAD, que es el que vamos a utilizar en esta clase. LibreCAD es también otro software libre, pero este es para 2D. Salomé es otro. Pero bueno, yo me he enfocado mucho en trabajar con FreeCAD, que está basado en la librería de Open Cascade se llama. Esta librería la puedes utilizar en Python o la puedes utilizar en C++. Y tiene funciones y clases muy interesantes em, que te permiten hacer cualquier tipo de geometría sin contar con un software que sea de alta gama, como Inventor, como SolidWorks, ¿sí? Entonces, como les menciono aquí, no requiere ninguna licencia. Una de las desventajas más grandes que me topo cuando trabajas con software comercial, y esa es una gran razón por la que me gusta trabajar con software libre, es que, por ejemplo, FreeCAD es un software multiplataforma, ¿sí? Entonces, tú lo puedes utilizar ya sea en Windows, en Mac o en Linux, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, si tú eres un devoto del uso de Linux, eh, trabajas en Ubuntu o te gusta trabajar no sé, en OpenSUSE o etcétera, no vas a encontrar
software comercial de CAD mejor que el software libre de FreeCAD. Que este lo puedes, te digo, lo puedes abrir en Mac, lo puedes abrir en Linux. Yo ahorita lo tengo en Mac, hace rato lo usé en Windows. Tiene sus errores como cualquier software libre, pero pues también te abre un mundo de posibilidades. ¿Ya? Entonces, las herramientas que vamos a utilizar, ahorita que preguntaron, vamos a utilizar lo que es el software de FreeCAD, que lo puedes obtener en esta página. Hace rato lo intenté bajar y decía ahí cositas de que el certificado había expirado de la página, pero yo creo que no le hagan caso. Digo, he trabajado con FreeCAD y no he tenido ningún problema, entonces yo creo que vamos a descargar este software para que todos podamos trabajar en la misma práctica, ¿no? Y aquí no tenemos que bajar Python porque Python ya está embebido en FreeCAD. Digamos que dentro de FreeCAD ya tienes una consola en la que tienes ya preinstaladas ciertas librerías de Python y obviamente las librerías de Open Cascade que están dentro de FreeCAD. Entonces, yo cuando descubrí lo que es este software y me empecé a meter como a mí me gusta mucho programar, por lo general a la gente le gusta estar haciéndolo esto, digamos que plug and play o clic, aquí le vas cambiando, le vas agregando, etcétera, ¿no? Gráficamente, ¿no? Bueno, FreeCAD tiene una consola que te permite abrir puedes escribir código de Python. Y pues obviamente para mí eso es tener muchísimo más libertad, generar scripts, automatizar cosas, ¿no? Entonces, pues para este curso yo me tomé la libertad de hacer un script para generar diferentes tipos de geometrías de boomerang, ¿no? Entonces ustedes ya no van a tener que, bueno, si quieren ustedes luego hacerlo a mano, pues lo pueden hacer, pero con el script les permite variar ciertos parámetros y pueden modificar la geometría o generar diferentes geometrías de boomerang. ¿Ok?